estudiantil ha sido uno de los actores fundamentales de la movilización social, aclarando que no todo movimiento social necesariamente tiene que salir a protestar y bueno, pues que hay otras formas de hacer visibles los movimientos estudiantiles o sociales, la cultura, el teatro, la literatura, la academia. Estos espacios pues son, a mí me parecen, formas de construir movimiento. Dicho eso, en las estadísticas o en las cifras que nosotros tenemos en CINEP, de la base de datos de luchas sociales, del 75 al 2016, los estudiantes más o menos ocupan siempre un 15-16%, bueno, digamos algunos años más, otros menos, pero ocupan un 15-16% de las protestas en Colombia, lo cual muestra una permanencia. Es el único movimiento que no ha oscilado muy fuertemente, porque por ejemplo el movimiento obrero pues a comienzos del siglo era el 50-60%, en los años 70 era un 30-40% y hoy en día desafortunadamente es un 10%. El movimiento campesino lo mismo, aunque repuntó en el 2013 con los paros agrarios, en fin, entonces hay una permanencia allí. Y lo otro es que el movimiento estudiantil ha sido el más solidario de todos los movimientos sociales, si se quiere el más generoso, el que trasciende mucho más sus reivindicaciones para apoyar a otros sectores. Los otros no lo hacen tan frecuentemente, no hay, salvo casos muy connotados. En el paro cívico del 77, por ejemplo, al final las centrales incluyeron algo sobre la situación de las universidades públicas, pero en general suele ocurrir más que el movimiento estudiantil se solidarice con otros que los otros desafortunadamente con el movimiento estudiantil. Bueno, depende también del contexto y pensando en el futuro vamos a tratar de responder eso. Sí, pues yo señalaba la heterogeneidad incluso de carácter social, o sea, en contra de algunos autores que han tratado de caracterizar al movimiento estudiantil como una expresión de una clase concreta. Yo digo que no es solamente de una capa o un sector social, sino que responde más a un paso por el sistema educativo de una generación en un contexto obviamente en este momento capitalista, neoliberal, etcétera, que no se puede desconocer. Entonces, en ese sentido, pues la heterogeneidad, lo generacional y su relación con la izquierda pues tiene sus pros y sus contras. El que sea generacional puede tener un problema, y es que no hay necesariamente continuidad, pero es que si uno va a ver también el mundo sindical, bueno, hay algunos dirigentes sindicales de pasan años y años, pero también se va renovando. Entonces todo movimiento tiene ciertas generaciones que van transformándose. Ahora, realmente el movimiento estudiantil es el que más es afectado por eso, y eso nunca ha sido una dificultad pues muy de fondo, porque hay formas de transmisión, por ejemplo de estas cátedras, seguramente círculos de estudio, grupos estudiantiles, periódicos, revistas, artículos, ¿sí? Películas, en fin, que van mostrando unas ciertas continuidades. Las tradiciones se van heredando y todo, pero eso es una dificultad sin duda. La heterogeneidad, todo movimiento social es heterogéneo, pero claro, en este caso, por ejemplo, sí puede haber una tensión fuerte, por ejemplo, entre universidades públicas y privadas. No es fácil, digamos, hermanarnos. En algunos casos se logra, y a veces cuando salimos de la Nacional, digo yo acompaño, y pasamos por la Javeriana, y pues en fin, pero no siente uno que haya un núcleo fuerte que salga, pues, tal vez como en los 70 sí lo ocurrió. Diferencias regionales, incluso lo que se hablaba hoy en la presentación sobre tensiones entre cómo se resuelven las cosas en Bogotá y aquí en Medellín, incluso diferencias a veces también, llamémoslas étnicas, regionales y todo eso. Y lo de la izquierda sí ha sido un factor tal vez el más crítico, digamos, aportes, pues tampoco es todo negativo. La izquierda le aportó al movimiento estudiantil, digamos, una formación política, una salida que a veces no era muy visible, un marco nacional,
pues porque a veces uno entra y está peleando que el profesor tal es un no sé qué, o en fin, entonces que saquemos al decano y todo, y como que no pierde el contexto, perdón. Entonces la izquierda contribuyó a formar líderes con un marco más nacional, a empoderar el movimiento estudiantil y todo, pero sí también le cercenó un poco su autonomía. O sea, el movimiento estudiantil era muy autónomo con relación al Estado, pero muy heterónomo con relación a la izquierda. O sea, perdía su autonomía y muchas veces había cosas que se decidían en los comités centrales de los partidos y no en las aulas como debía ser. Hoy en día, pues con esta crisis que tenemos de la izquierda y que yo sigo creyendo que hay izquierda y derecha, pero la izquierda colombiana es muy débil, muy dispersa. Entonces, creo que ahí sí esperemos que sea el movimiento estudiantil el que ponga un poco su autonomía por delante. Tal vez comencemos por lo de la MANE. O sea, sí fue un momento, digamos, muy importante, fue una gran movilización y se logró derrotar una propuesta estatal que hacía mucho rato no se lograba. Digamos, en términos de los movimientos sociales, ese movimiento social estudiantil de 2011 fue muy clave, porque, pues, bueno, hay que decir que Santos es de un talante distinto a Uribe. Por eso no digo yo que sea santo de mi devoción, es decir, tiene muchos problemas, pero estaba en una actitud, llamémosla un poco de más cierta escucha, y a veces diría que él quiere quedar bien con todo el mundo y termina quedando mal con todo el mundo. Entonces, en ese caso, pues tal vez sí no dio una respuesta tal vez autoritaria como hubiera dado Uribe, en fin, otro contexto, pero hay que darle el crédito sobre todo al movimiento estudiantil que logró movilizar la opinión pública y todo eso. Después de eso, pues, en fin, todos sabemos, ha habido tensiones, fragmentación, problemas, pero yo no soy tan pesimista, de hecho ha continuado cierta agitación. Desafortunadamente, por ejemplo, en este momento la Universidad Pedagógica, no lo pude decir ahí, no hubo tiempo, pero la Universidad Pedagógica está en este momento en paro, por la cuestión de la financiación de las universidades públicas. Pero eso no lo saben sino solo los profesores y los estudiantes de la pedagógica. Eso no ha trascendido a la opinión pública. Entonces, así sí es un poco desgastante, pero digamos, no creo que haya que entrar en un pesimismo y decir, es que se acabó esto, sino pues ir mirando esas formas, digamos, de renovación de repertorios, de reclamos. Y el tema de la paz, pues yo creo que es el tema que a todos los colombianos y a las colombianas nos convoca, hay que defenderla. Yo diría, incluso me parece que Juan Camilo dijo algo que es cierto, o sea, así como en la séptima papeleta, en otras épocas, incluso cuando el movimiento estudiantil apoyó a Camilo, en el 71, etc. El movimiento con la MANE ha mostrado pues formas ingeniosas de posicionar temas. Incluso las marchas que se dieron, pues no sé aquí en Medellín, pero en Bogotá, por lo de Paz a la Calle y todo eso, eran básicamente marchas estudiantiles. Entonces, yo creo que de alguna manera sí habría que sacarle como una séptima papeleta, una papeleta roja, o a la clase política, decir, mire, si ustedes no responden a esta vaina, nosotros, digamos, como jóvenes, no vamos a seguir apoyando esta vaina. Alguna cosa habría que hacer. Y sabiendo que, de alguna manera, pues sí, hay toda una serie de situaciones que están ocurriendo en nuestras universidades, en las universidades públicas, de financiación, incluso también pues, de formas de participación. Pues en la nacional, por ejemplo, hemos tenido pues, rectores, pues, en fin, no sé, el señor Mantilla o Basserman, Marco Palacios antes, etcétera, que nunca no tuvieron, digamos, la votación estudiantil y profesoral y los siguen imponiendo. Entonces, pues en este momento, por ejemplo, el sector, llamémoslo crítico, en el que yo me inscribo, pues con Leopoldo Monera, con Mario Hernández, etc. No vamos a, digamos, no hay candidato de nuestro lado porque pues sentimos que ahí no. Pero pues vamos a dialogar con algunos candidatos, a ver, pues, en el sentido de cuál es la universidad que conciben y todo, pero digamos, no hay mucho entusiasmo, lo digo honradamente, con los procesos participativos en la nacional. Ahora, uno ve el proceso de la pedagógica, entonces uno dice, bueno, podríamos apostarle, no sé, estamos en esa coyuntura.